En primer lugar, a Asun Quintana. Ella es presidenta, es pastora de una iglesia de Madrid y presidenta del movimiento Seneca Fall, que trata precisamente sobre este equilibrio bíblico y este fundamento bíblico y teológico sobre el ministerio y la verdad de la mujer. Así que, sin más, le voy a dar paso. Si os pediría quizás pues un aplauso fuerte y recibimos a Asun Quintana. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero es agradecer el poder estar aquí. Es un privilegio para mí y algo, bueno, que no es muy normal y que ojalá empiece a ser normal, que en las facultades, iglesias evangélicas, se hable de este tema. Así que muy agradecida a Jesús Caramés por abrirme las puertas, a Antonio Simoni, a Ángel Bea por acompañarme. Ellos forman parte también de la plataforma Seneca Falls. Y bueno, dado este agradecimiento, yo creo que, fijaros, que esto empieza a ser, es histórico, o sea, quizá no somos conscientes de la importancia de que este tema se esté hablando, debatiendo, para avanzar en una facultad de teología evangélica, ¿no? Y más que vienen, porque hay más invitaciones para participar en otros seminarios, así que gloria a Dios por ello, porque esto es una señal de que el pueblo de Dios avanza, ¿no? Bueno, dicho esto, os quiero hacer brevemente un bosquejo de lo que vamos a hablar para que no os perdáis. Vamos a intentar por todos los modos que no os perdáis, que esto sea ameno e interesante, ¿no? Voy a hacer una introducción breve sobre el término feminista. Vamos a hablar de la historia de los movimientos feministas. Ángel Bea va a dar una visión bíblica, lo que es el feminismo bíblico, el diseño divino, las estructuras de la creación, las estructuras de pecado. Antonio Simoni va a dar una visión de la mujer desde la Iglesia, cómo la Iglesia ha visto a la mujer a lo largo de la historia. Y luego en la segunda parte, la segunda hora, pues voy a hablar de la desigualdad actual de la mujer. Voy a acercar toda esta teoría que vamos a ir viendo a la realidad de hoy, ¿vale? Para que entendamos, reconozcamos este feminismo esta desigualdad a nuestro alrededor, ¿vale? Porque para erradicar algo primero hay que identificarlo, ¿no? Y muchas veces no lo identificamos y esto es muy importante. Y bueno, hablaremos, porque tiene que salir el tema de violencia contra la mujer. Todo esto va a ser muy... Es decir, no hay tiempo para profundizar. Esto es un curso introductorio, ¿vale? Una introducción, entonces no nos va a dar tiempo porque yo creo que todo esto requeriría pues un curso completo, ¿no? Pero vamos a dar solo un panorama para que nos den más ganas de saber, ¿vale? Y el lenguaje inclusivo, que es un tema muy importante, pero que creo que no nos va a dar tiempo a verlo, ¿no? Pero sí que sepáis que es un tema que hay que debatir también, hay que entrar en él, ¿no? Y bueno, dicho todo esto, decir que, bueno, la palabra feminismo normalmente provoca, hay muchos prejuicios. Y provoca, cuando lo dice feminismo, ¿no? Pues parece como una palabra mágica, ¿no? Que inmediatamente pues hay tensión, se crean mecanismos de defensa. Eso por lo menos es mi experiencia. Y a veces ya te acomplejas si no dices la palabra feminismo, ¿no? Ojalá que esto desaparezca, esa es mi intención, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y yo creo que de eso se trata. Hay tantísima confusión hoy, o sea, es decir, yo entiendo esta reacción, lo entiendo porque hay mucha confusión, hay múltiples feminismos y ya no sabemos realmente el origen del término y qué ha llegado a ser, ¿no? Que es un término muy deformado en cierto modo. Y ahora vamos a ver todo esto. La Real Academia Española dice que el feminismo es un principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Es un movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes
del feminismo, ¿no? Es decir, que es una definición equilibrada. Bueno, esto es una definición actualizada. Si nos vamos a definiciones de hace unos años, que os dejo que si queréis las busquéis, pues no son tan afortunadas. Pero bueno, aquí por parte de la Real Academia, quiero decir, muchas veces se le tiran dardos con el tema del lenguaje inclusivo, pero creo que está siendo una institución que se está sabiendo actualizar, ¿no? con los términos. El origen del término feminista, la primera vez que se emplea es en una tesis médica, un estudiante de medicina francés que se llamaba Delacroix, y en 1871 hizo una tesis sobre los rasgos feministas e infantilistas de infantilismo en los enfermos de tuberculosis. Y ahí parece que tenían ciertos rasgos femeninos. Él utilizó la palabra feminismo en francés, ¿no? Luego Dumas hijo, en 1872, publica El hombre-mujer y él dice, las feministas, dice, voy a citar directamente, las feministas, y perdón por el neologismo, dicen que todo lo malo viene del hecho de que no se quiere reconocer que la mujer es igual al varón. Hay que darle la misma educación a las mujeres que a los hombres. Y lo utilizaba feminismo en un tono peyorativo. Y así se quedó la palabra, hasta que en 1882 una sufragista francesa, Hubertine Auclair, ella fue la primera que dijo, han ridiculizado la palabra, pues yo la voy a recuperar, la voy a aprovechar y con ello dignifico a tantas mujeres que han estado luchando, incluso dando su vida algunas, por la igualdad del hombre y de la mujer. Así es que para ella decía, ¿no? Dice que fue un privilegio el poder limpiar este término. Quiero empezar a hablaros ahora, yo creo que la historia, sois estudiantes la mayoría, sabéis la importancia que tiene la historia, porque la historia, el pasado nos ayuda a entender el presente y nos ayuda a transformar el futuro. ¿Cuántas cosas a veces no entendemos por la falta del contexto pasado, ¿no? Así que es muy importante, habréis oído hablar de las olas del feminismo. Las olas del feminismo se entiende como un proceso a modo de olas, además la imagen es muy bonita, cuando sube la marea las olas son cada vez mayores y llegan más lejos, y el agua además con una velocidad y una fuerza tremenda arrampla con todo, ¿no? Pues en la historia estas olas son el proceso de cómo las mujeres, primero de una manera individual, pero luego de una manera colectiva, lucharon desde una situación de desigualdad, de marginación, de subordinación y de desprecio, lucharon por una sociedad más igualitaria, más equitativa y más justa. Y estas son las olas, la historia, un poquito lo más breve que pueda, os voy a contar para que entremos un poco en contexto y nos familiaricemos. No sé si, perdonadme, pero voy a quitar un poquito esto, porque justo tapa la... Ya está. Me tapa la pantalla y me... Así, ya está, perfecto, la primera ola feminista fue una ola, digamos que fueron, voy a nombrar solo a dos mujeres claves que a título individual se levantaron. Una fue Olympe de Gouges, si vamos a Europa, Olympe de Gouges a raíz de la Revolución Francesa. Esta mujer, la Revolución Francesa, sabéis que se escribió la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y ella, 2 años más tarde, en 1891, dijo, derechos del hombre y los ciudadanos, pero las mujeres habían sido absolutamente invisibilizadas. No había derecho para las mujeres y las ciudadanas, no existían. Los derechos eran para los varones. Entonces ella escribió, a modo de respuesta a la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y solo deciros que fue guillotinada unos años después, ¿vale? Al año siguiente. Y otro punto importante es la primera ola es en Inglaterra, Reino Unido. Mary Wollstonecraft
Esta fue una mujer tremenda, era filósofa, escritora, educadora, y ella escribió en 1792 Vindicación por los derechos de la mujer. Y solo voy a decir que lo importante en este sentido de Mary Wollstonecraft es que por primera vez ella decía que la superioridad del varón sobre la mujer no era un privilegio dado por la naturaleza, porque desde Aristóteles se consideraba que la mujer es que era inferior por naturaleza, de cajón. Y ella se levantó diciendo, no, esto no es un privilegio natural, es un privilegio que los varones han cogido y han asumido. Y esto fue una base que empezaba a sentar y que fue muy importante, ¿no? Ella además, otro punto importante es que decía, nos tenéis que dar la oportunidad a las mujeres de ser formadas, de ser educadas, porque a través de la formación y la educación realmente veréis que somos capaces también de hacer muchas cosas, ¿no? De colaborar y contribuir en el desarrollo de la civilización. La educación, quedaros con esto, punto fundamental. Y luego viene la segunda ola feminista, la segunda mitad del siglo XIX, y esta, creo que Antonio va a hablar de esta, en su parte va a hablar un poquito de esto, con lo cual a mí es la que más me gusta, pero le he dejado a él el privilegio de que hable de esta segunda ola. ¿Por qué digo que es tan importante? Primero, porque fue una iniciativa, si hasta ahora había sido individual, de mujeres ahí que se levantaban como podían y eran aplastadas, esta es la primera iniciativa colectiva, donde un grupo de mujeres, por primera vez en la historia, firman un documento colectivo en favor de los derechos de la mujer. Realmente el primer documento feminista. ¿Y sabéis lo precioso de esto? Que eran protestantes. Es decir, se inspiraron en la Biblia, en los principios bíblicos de la Reforma, en los principios de igualdad, sacerdocio universal, otros, que le voy a dejar a Antonio que lo desarrolle, se inspiraron en la palabra de Dios para decir, el Creador nos ha creado iguales, con los mismos privilegios y los mismos derechos. Se reunieron en una capilla protestante en la villa de Seneca Falls, en Nueva York, en 1848. Y esto fue todo un logro. Claro que en aquel momento el mover evangélico era tan fuerte, fue un avivamiento realmente allí en Estados Unidos, pero las mujeres eran las más implicadas en los movimientos antiesclavistas, en los movimientos para erradicar el alcoholismo, en los movimientos para erradicar la prostitución, de reforma religiosa. Ahí estaban las mujeres protestantes. Y esta segunda ola, esto fue un hito, esto fue importantísimo. Y de ahí el nombre, Plataforma Seneca Falls, que me hizo tanta ilusión poner a nuestra plataforma, ¿no? Así que, importantísimo, mujeres protestantes firman el primer documento colectivo. La tercera ola, ya nos metemos en el siglo XX y fijaros, desde 1848, bueno, en esa segunda ola pasan muchas cosas que no podemos explicar, se avanza mucho. Fue un movimiento, el que dije, este movimiento sobre todo es un movimiento sufragista, es decir, ellas luchaban por el voto de la mujer, ellas pensaban que parte de la desigualdad se iba a solucionar si nos dan voto, porque no podían votar, solo los hombres tenían derecho al voto. Y se creó un movimiento sufragista que luego llegó a Europa, en fin, y fue muy radical, aunque tenemos que decir que, bueno, hasta realmente la primera mitad del siglo XX no se consigue el sufragio universal femenino en muchos países, ¿no? O sea, tuvieron que esperar, pero realmente fue un movimiento tremendo. Y fijaros, en 1869 se consigue en Wyoming, el primer estado de Estados Unidos, con derecho al voto de la mujer. Y luego ya nos tenemos que ir a primeros del siglo XX, ¿no? Pero fue una ola muy importante. Y como digo, la tercera ola, los primeros años del siglo XX realmente son muy convulsos, muy agitados, las guerras mundiales.
Después de la Primera Guerra Mundial, 1945, porque parece que el feminismo quedó un poco dormido, los hombres en la guerra, las mujeres tuvieron que sacar, por ejemplo en Estados Unidos, sacaron adelante la nación trabajando, ellas ocuparon los puestos de trabajo, y cuando tuvieron que volver al hogar, ahí empezó el feminismo otra vez a bullir, ¿no? Aquí es donde empieza lo que se llama la ola liberal y la ola radical. A ver si esto lo podemos entender. Y liberal no es en el sentido político, aquí. No tiene, el feminismo liberal aquí no tiene un sentido político, es un sentido de liberación del varón, un movimiento de liberación de la mujer que surge aquí, y surgen muchísimos movimientos, empieza a querer la emancipación. Yo recuerdo cuando era chiquitilla de oír en mi casa, un movimiento de liberación de la mujer, un movimiento feminista, ¿no? Como algo muy significativo. Y aquí sí que es importante, porque más que con los datos, lo importante es que os quedéis con las ideas que voy dando, ¿no? Y este feminismo, aquí está Simone de Beauvoir, francesa, una filósofa, escritora, existencialista, y esta mujer escribe en 1949 llamado El segundo sexo. Una frase muy típica de ella, ¿no? que se ha hecho muy famosa: la mujer no nace, sino que se hace, ¿vale? Refiriéndose ahora lo explico un poquito mejor. Lo particular, porque vamos a ver, Simone de Beauvoir sí que, es decir, no nos vamos a quedar, no quiero decir que yo esté de acuerdo con toda la filosofía que introdujo Simone de Beauvoir, porque hay cosas con las que estoy absolutamente en desacuerdo. Pero hay ideas muy importantes que se iban, en las olas, cada ola iba asentando fundamentos, iba asentando ideas. Y ella dijo también eso, que la subordinación de las mujeres era algo, decisión del varón, pero que no era algo que la naturaleza, por naturaleza, éramos iguales como seres humanos, a excepción de, efectivamente, las características biológicas del sexo que existen, son así y son una realidad. Somos hombres o mujeres y no hay más, ¿no? Pero ella, a lo que ella se refería, dice, no nacemos predeterminados. Si eres mujer, dice, sin embargo, la sociedad te encasilla. Ya eres mujer, entonces tienes que quedarte en casa, tienes que cuidar a los niños tú exclusivamente, solo puedes dedicarte a tales profesiones. Es decir, ella por primera vez, aunque no habló de eso, pero sí que el concepto de género, que lo vamos luego a desarrollar, sexo es biológico, pero género, ella vio que era una serie de construcciones sociales, educativas, roles, estereotipos, los papeles que debemos ocupar por ser mujer, los papeles que debemos ocupar por ser hombre. Los estereotipos, si yo soy mujer, tengo que ser sensible, apocada, y el hombre tiene que ser... por ahí va, ¿no? Ella dijo, no nos podemos ver oprimidas por lo que ahora llaman el género, ¿vale? El género son construcciones sociales. La mujer tiene que ser esto, el hombre tiene que ser esto, que por tradición se vienen imponiendo y por cultura, y hay también, a ver, esto existe en la sociedad, siempre ha habido estereotipos, roles, siempre, pero esos roles, es lo que se llama género, evoluciona. Antes los hombres antiguamente llevaban el pelo largo, luego eso era horrible y corto, luego otra... Es decir, esos son pues estereotipos, son modas, ¿vale? Para que lo entendáis. Y ella dejó sentado pues que no podíamos someternos a esas construcciones sociales porque nos limitan como mujeres, nos limitan, nos oprimen, incluso algunas van en contra de la propia dignidad de la mujer, ¿no? Así es que figura importantísima Simone de Beauvoir, y luego viene también Betty Friedan, que oiréis hablar de ella, que escribe La mística femenina. Y ella, bueno, esta mujer hizo un trabajo de campo, si tenéis interés y leéis ese libro, entrevistó a no sé cuántas mujeres, un trabajo de campo excelente, se entrevistó con psicólogos, con psiquiatras, con antropólogos, haciendo un estudio en profundidad de la mujer, ¿no?
Y ella llegó a decir eso, ¿no? Que la mujer tenía el mal que no tiene nombre, refiriéndose, había un montón de mujeres deprimidas, las mujeres se sentían vacías, en fin, fue una época, y ella dice ahí, no hagamos místico el papel de la mujer de ama de casa y quedarnos y cuidar a los hijos, y eso se había elevado a los altares, ¿no? Y ella un poco pues rompe con todo eso. Y aquí también en esta tercera ola entramos, ya empieza lo que es la revolución sexual, y estos dos nombres son muy importantes, Kate Millett, Shulamit Firestone, y hay una frase que esta también es muy importante: las leyes no cambian la realidad, ¿vale? Esto es muy importante porque ahora lo vamos a ver también. Hay muchas leyes feministas que se está avanzando en muchas cosas, pero, por ejemplo, el índice de violencia de género es altísimo en este año. Entonces, no todo lo soluciona una buena legislación, que bueno, lo de buena habría que verlo también, ¿no? Pero las leyes no cambian la realidad. Lo que realmente nos cambia, voy a adelantar un poco, es la regeneración interior, es el cambio de mentalidad. Las leyes ayudan, sí, hay que cumplir esas leyes de igualdad, de cuotas, pero ellas decían, no cambian la realidad. Lo personal es político. Y es que por primera vez se empezaron a meter en los hogares. Lo personal, lo que yo vivo en mi casa, tiene también que ser sacado para denunciar lo que es incorrecto. Y ahí empezó la violencia de género a salir a flote. Es decir, también empezó a utilizarse la palabra patriarcado. Patriarcado, como que a veces lo oímos, y claro, como la Biblia nombra patriarcas, muy bien nombrado, parece que no, el patriarcado denominaban a la institucionalización o a toda aquella área donde el varón dominaba a la mujer de una forma y la subrogaba, ¿no? Eso es el patriarcal. Entonces ellas decían, la sociedad toda es un sistema patriarcal, es un sistema donde el varón ha diseñado todas las estructuras para que él reine y la mujer se doblegue. Eso es lo que, como se define el patriarcado. Entonces, ellas decían, también hay patriarcado en los hogares, también hay hombres que aplastan a las mujeres y llegando a la violencia. Pero como es personal, nadie se mete. Entonces, ellas empezaron a sacar a la luz que había también que regular eso, que examinar qué está pasando en los hogares. Ahí, decían ellas, empieza el patriarcado, en este sentido que he explicado, ¿verdad? Todas estas palabras empiezan a aflorar. Radical, este feminismo, primero hemos hablado de un feminismo liberal, emancipación de la mujer, las leyes que nos hagan iguales, que la ley sea la que modifique todo y la ley de igualdad va a transformar la sociedad y nos va a hacer iguales. No, las leyes no cambian al ser humano, ¿vale? Ayudan, pero no cambian nuestro corazón. Y las radicales decían, radical de raíz, no, las leyes no bastan, hay que ir a la raíz. Y la raíz está en el patriarcado, en que el hombre se cree superior y llega hasta el punto de hacernos violencia. Liberal, radical. Entonces, nos tenemos que ir quedando con lo mejor. Ahora, yo sé que hay un poco de confusión y ahora ya termino con la cuarta ola, que es donde quizá quiero aclararos más cosas. Decimos el feminismo radical, que es el malo. Las feministas radicales tuvieron cosas muy buenas, porque sacar la violencia de género a la luz es bueno y positivo. Es cierto que las leyes no cambian la realidad, que hay que ir a la raíz. Como creyentes hay que ir a la raíz del problema. Nosotros sabemos que la raíz del problema, ahora lo explicará Ángel Bea mejor, está mucho más profundo, ¿verdad? Al final es el pecado, ¿no? Pero tiene cosas que tenemos que rescatar. Y finalmente estas radicales eran también abolicionistas en cuanto a la prostitución, fuera la prostitución, puesto que perpetúa roles de género, denigra a la mujer,
cosifica a la mujer, sexualiza a la mujer se convierte en una mercancía. Bien, yo estoy de acuerdo, yo soy abolicionista, pero empezaron, es decir, si aquí vemos, el problema es que confunden libertad con hacer lo que me da la gana con mi vida y con mi cuerpo. Y ahí ya es donde empezamos a ver, y entonces dicen, libertad sexual, la que me dé la gana, es mi cuerpo, libertad, fijaros. Aborto, lo que me dé la gana, es mi cuerpo. Y aquí es donde ya, desde nuestro punto de vista bíblico, por supuesto, desbarran, porque eso no es la verdadera libertad, y lo sabemos. El tema es cómo hacerles llegar que esa no es la verdadera libertad. Y por fin nos metemos en la cuarta ola, que es en la que estamos hoy en día, a finales del siglo XX, principios del XXI, y esta cuarta ola es más difícil de definir porque, claro, cuando los acontecimientos están tan próximos es más difícil de analizarlos. Pero la cuarta ola, digamos que lo más importante de la cuarta ola es la violencia sexual, ¿vale? Va a ser el tema más candente. Y simplemente, ¿cómo empieza esta cuarta ola? Pues mira, empieza porque todo se globaliza. Tenemos las redes, tenemos internet, entonces se coge un poder tremendo. Bueno, cualquier movimiento se globaliza y hay un montón de mujeres en todo el mundo con el mismo sentir, en contacto, hay una cibercomunidad, por así decirlo, ¿no? Pero realmente empieza, a raíz de esto, claro, empieza con un montón de marchas multitudinarias. Increíble. Y vemos como en 2015, en Argentina, por una adolescente que agredieron sexualmente, violaron y empalaron. Fue terrible, no sé si os acordáis del caso, yo sí me acuerdo. Fue terrible. Y aquello levantó a la sociedad argentina, salieron a la calle con el hashtag Ni Una Menos, Nos Queremos Vivas, en fin. Luego, en 2017, una marcha de mujeres americanas espontáneas no me voy a meter en política, pero simplemente describo lo que pasó, ¿no? En la toma de posesión de Trump, por su trato, decían, despectivo a las mujeres, etc. Una marcha tremenda en Estados Unidos. Se hizo viral. El movimiento Me Too en 2017, esto fue un movimiento totalmente todo a través de internet, pero fue tremendo porque también dio la vuelta al mundo, levantó un montón de mujeres con el hashtag Me Too. La historia empieza una activista política, Tarana Burke, dice que una niña de 13 años le contó su testimonio, su experiencia, llorando de que había sido agredida y violada. Y dice que cuando ella la escuchó en ese momento no le dijo nada, y luego escribiendo dice, me hubiera gustado abrazarla y decirle, me too, yo también, porque ella había pasado una experiencia así, ¿no? Aquello empezó a dar la vuelta al mundo con el caso del actor y productor, ¿no? Harvey Weinstein, ¿sabéis? Que está encarcelado ya, por la cantidad de abusos. Alisa Milano, una actriz también que se identificó con la causa, puso en las redes, si te identificas, si has pasado por alguna experiencia de abuso o violencia sexual, pon el hashtag MeToo. Y aquello empezó a dar la vuelta al mundo, ¿no? Luego tenemos el caso en España de La Manada, que fue el caso que también saltó, las mujeres sobre todo se fueron a la calle, ¿no? Que, bueno, en realidad, que luego hay muchas manadas, no es solo una, se está probando a través de los WhatsApp, de los grupos, que hay muchísimas manadas de este tipo, y esto levantó también a España. Bueno, esto fue, digamos, el inicio de la ley tan controvertida del sí solo es sí, que desde luego necesita arreglos, bastantes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El 8 de marzo de 2018, en España, fue por primera vez parada total de miles y miles de mujeres, y además es que España ocupó portadas de muchos periódicos en todo el mundo y sacó a la calle a mujeres en todo el mundo, fue muy sonada. Pues esta ola, podemos resumir, la que estamos viviendo ahora, para que entendáis, es antineoliberal, y aquí sí que tiene un sentido político, es decir,
La política del neoliberalismo, ¿no? Todo se puede comprar y vender. Y el cuerpo de las mujeres también. Y los bebés también. Y los vientres de alquiler también. Todo se puede comprar y vender. Todo aquel que es rico y tiene dinero puede convertir sus deseos en derechos. El aborto es un derecho, entre comillas, eso es, así como la prostitución, así como los vientres de alquiler. Esto está hoy, forma parte de la cuarta ola. Es antipatriarcal en el sentido que os expliqué, van a degüello contra ese sistema que dicen que toda la sociedad está montada por los sitios de poder del varón, es abolicionista, ¿vale? Es decir, es lo mismo que he comentado aquí, es abolicionista, es proaborto y, sobre todo, trabaja mucho por la violencia contra la mujer, ¿vale? Así es que vemos que, resumiendo, estas son más o menos las características de esta cuarta ola, y aquí se nos mete, ¿vale? Voy a comerme todo esto, pero se nos mete en esta cuarta ola el movimiento LGTBI. ¡Pum! Alarma roja. Y se nos mete un feminismo institucional. ¿Qué quiere decir? Bueno, el movimiento LGTBI, creo que sabéis lo que es, y no podemos meternos en ello ahora mismo. Y el feminismo institucional es que muchas mujeres y hombres de este sesgo feminista se meten en política, se meten en partidos, se van desde el poder, subvencionan asociaciones, desde el poder se abren concejalías de igualdad, se abren consejerías de igualdad, el Instituto de la Mujer, 1982, en fin. Pero el peligro de cuando algo se institucionaliza es que al final favoreces a los que favorecen el poder. Y ahí empieza el problema con el feminismo actual. Hoy en día sabéis que hay una división. Hay dos feminismos. No sé si habéis oído hablar de dos feminismos, ¿os suena? Y sobre todo arranca en Madrid, ¿vale? Pero estos dos feminismos, y esto sí es muy importante que lo sepáis, los puntos candentes son el abolicionismo en contra de la prostitución, me identifico totalmente, y de los vientres de alquiler, y la ley transgénero, ¿vale? Donde lo importante es el género y no el sexo. Da igual si tú has nacido con órganos de hombre o de mujer, eso da igual. Tú vas a ser lo que tu género, lo que tú percibas que eres. Y aquí empiezan los problemas con esta ley. Y otros mucho más gordos, ¿no? Entonces se ha dividido lo que es el movimiento feminista. El movimiento feminista es el histórico, el tradicional, el que arranca en las mujeres sufragistas, el que tiene unos principios de igualdad con los que nos identificamos como creyentes, ¿vale? Y luego está, aunque luego tiene otras cosas, como es el aborto, con el que no podemos negociar. Hay puntos como son el abolicionismo o el aborto con los que desde un punto de vista bíblico no podemos negociar. Nosotros somos pro vida, el feminismo bíblico es pro vida, porque es un principio bíblico fundamental y eso no es negociable. Y luego está la Comisión del 8M, que es lo que representa, hablando claro, el Ministerio de Igualdad. Irene Montero, tal, y todo el grupo político que ha acogido y que no son abolicionistas, es decir, están, como no tengamos cuidado, bueno, han rechazado ya una ley que se presentó para legalizar la prostitución, esa ha sido rechazada, gracias a Dios, pero están ahí. Y también han aprobado ya, desgraciadamente, la ley transgénero. Y esto es un grandísimo peligro. Y bueno, nada más, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para introducir, podíamos definir entonces, introducir a nuestro hermano Ángel. Según el feminismo secular, es un principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, es un movimiento histórico que quiere erradicar la desigualdad. Pero el principio bíblico, o sea, feminismo según la Biblia, es un principio bíblico de igualdad por el cual varones y mujeres somos iguales
ante Dios. En dignidad, derechos, libertades, puesto que fuimos creados a su imagen. La desigualdad es consecuencia del pecado y, por lo tanto, como cristianos, debemos erradicarla, porque es un principio bíblico. ¿Es un invento moderno el feminismo? No, no, está ahí en las páginas de la Biblia, en Génesis, la igualdad del hombre y de la mujer. No es una idea moderna, nace en la creación, forma parte del diseño divino y lo que tenemos que hacer es redimir el término feminista, rescatarlo, limpiarlo, recuperarlo, porque yo creo que, y en cierto modo por eso creé esta plataforma, que se nos ha robado un principio bíblico tan hermoso, tan profundo, tan básico y fundamental como es la igualdad, nos ha sido robado. Y el feminismo, fijaros en lo que se ha convertido. Entonces es hora, como iglesias, como evangélicos, como creyentes, de reivindicar este principio bíblico con la cabeza muy alta y decir, sí, somos feministas porque creemos en la igualdad, que el hombre nos creó, varón y hembra, en igualdad. Y en ese sentido, y nos podemos identificar con otras muchas ideas de las que hemos dicho, en contra de la prostitución, en contra de la ley trans, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pues hasta aquí y ahora nuestro hermano Ángel nos va precisamente a hablar un poco de esas estructuras de la creación, de ese diseño divino en el cual me baso y nos basamos los que nos consideramos feministas desde un punto de bíblico, en el diseño de la creación. Y de eso, y de Jesús como restaurador, de esos principios nos va a hablar Ángel.